Recuerden que cada inicio de mes hablamos de una serie de temas donde desvelamos cómo el enemigo engaña. Él miente, es padre de mentira, dice la palabra, y manipula. Y, y su manipulación no es solamente con los no creyentes, es sobre todo con los creyentes, porque él sabe que si nos logra engañar, terminamos haciendo exactamente lo que hizo Adán y Eva, que se dejaron engañar y se alejaron de la verdad de Dios para creer la mentira del diablo. Y eso nos puede suceder en cualquier momento y por eso tenemos que estar siempre alertas y saber distinguir y discernir esos métodos que tiene él para manipular y para engañar. Eso es lo que intentamos analizar en cada inicio de mes. Y lo hacemos siguiendo el orden cronológico de la Biblia y estamos estudiando la vida del rey David cuando todavía no era rey, cuando era su suegro el rey Saúl, y vemos cómo el enemigo manipulaba las cosas para destruir a David. Pero vamos a ver hoy cómo Dios siempre está al cuidado de aquellos que le buscan, corazón sincero. Miren, recuerden que esta serie de temas se llama La verdad del engaño y están basadas en este versículo en Romanos 1.25, que me parece uno de los versículos más tristes de la Biblia, pero tan real como lo que vemos día a día en el mundo. Y eso que era real en la época de Pablo, 30 años después de Jesús, sigue siendo real 21, 20 siglos, ¿no? ¿Los siglos son? Sí, pues 21 siglos, pues sigue siendo real. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es el problema de la humanidad, que quedó susceptible de ser engañado desde el jardín del Edén y es muy fácil de ser, de ser engañado y el enemigo lo sabe. Y por eso, y ni siquiera tiene que hacer gran campaña, porque él sabe que a la verdad le pone la cambia un poquito para que parezca una media verdad y eso ya es una mentira y con eso tiene a todos rendidos delante de él. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la susceptibilidad a ser engañados está allí, toda la humanidad. Nosotros podemos ser engañados. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y darnos cuenta cómo el enemigo manipula la verdad para convertirla en mentira. Lo hizo desde el jardín del Edén y lo sigue haciendo. Siguió haciendo en todas las historias de la Biblia y lo sigue haciendo en nuestra propia historia y por eso tenemos que tener cuidado. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y terminaron honrando a la creación en lugar de honrar al Creador. Por eso es que para mucha gente más importante es la mamapacha, más importante es el cerro, la laguna, el río, la piedra, la imagen, la estatua, la religión, porque hay muchos que adoran, son idólatras de su religión y aman más a su religión que a su creador. Y no me refiero al creador de la religión, sino al creador del universo. Y ese es el problema. Y ahí estamos, engañados, perdidos, y no nos damos cuenta, entre comillas, que aquí estamos para desenmascarar al diablo. Y esta pregunta que vemos ahí en pantalla, justicia o verdad, es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿qué? Ah, perdón, justicia o venganza, he dicho verdad, ¿cierto? Esta pregunta de justicia o venganza es la pregunta que tendríamos que hacernos a cada rato, porque a veces y aparentemente la humanidad clama por justicia, pero lo que tenemos que tener cuidado es si en el fondo del corazón,
En realidad lo que queremos no es justicia, sino venganza. Ahí podemos ver cómo el diablo manipula las cosas. ¿Cuánta gente sale a las calles a pedir justicia, pero no quieren justicia? No se dan cuenta que lo que quieren es venganza. La justicia es de Dios, pero la venganza no. Es decir, Dios es justo, pero esa venganza humana, esa venganza del ojo por ojo y diente por diente, eso no es de Dios, eso es de los hombres. Y ese es el gran problema. Y ante cualquier circunstancia a nuestro alrededor, cuando tenemos esa sensación de que algo injusto está sucediendo, lo primero que tenemos que preguntarnos honestamente en lo profundo del corazón es si realmente queremos justicia, venida de Dios, que la justicia de los hombres es otra cosa completamente diferente, o queremos venganza. Y si lo que queremos es venganza, entonces primero tenemos que resolver la ira, el enojo que hay, la falta de perdón que hay en nuestro corazón, para luego recién pedir justicia. Pero vamos a verlo. La historia de Saúl y David. Primera de Samuel 24, del 1 al 22. Miren lo que pasó aquí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, recuerden que el mes pasado habíamos visto de cómo David estaba prácticamente acorralado por Saúl y su gente y Dios lo distrae, le dice, oye, los filisteos salieron, entraron por aquí y Saúl se fue y David y su gente se libró de ser probablemente masacrados, destruidos, metidos a la cárcel, qué sé yo. Solo Dios sabe lo que podría haber pasado, pero Dios libró a David de las manos de Saúl, literalmente. Y miren lo que pasa aquí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomó Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, 3000 contra, ¿qué será? 100, 200, 300. Así de injusta es la vida, ¿no? Y tomó Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl no sabía, entró a una cueva, tenía necesidad de hacer algo en la cueva, y no sabía que David y sus hombres estaban dentro de la cueva. Miren lo que pasa. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y aquí hay una cosa interesante. Ellos estaban siendo perseguidos, maltratados injustamente, y sucede que literalmente en la apariencia humana, todos hubieran dicho, y es más, la gente de David se lo dijo, Dios lo puso en tus manos. Aquí está tu enemigo, solito, ¿sí? Distraído haciendo alguna cosa, y está en tus manos. Si tú estás aquí, él no lo sabe, le cortas el cuello, se acabó. Asunto resuelto. Asunto resuelto. Y David se le acerca tanto al punto de que corta el borde del manto. Eso significa estar a 50 centímetros de la persona. Para un guerrero como David era facilísimo cortarle el cuello a su enemigo, que lo está persiguiendo injustamente. O sea, ¿quién podría haber dicho que él no estaba haciendo justicia?
Todo hubiera parecido de que sí. Y sin embargo, cuando él corta el borde del manto de Saúl, algo pasó en su corazón. Dice aquí el verso 5: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué mal le había hecho a Saúl? Ninguno. Pero sin embargo, su corazón recibe un mensaje. Y a veces nos pasa eso. A veces decimos palabras y rapidito nuestro corazón como que se encoge ahí, como que se da un golpecito como diciendo, uy, ¿qué dije? Uy, ¿qué hice? Uy, no estuvo bien esa actitud. No estuvo bien ese trato con esa persona. Sí puede ser que esa persona se lo merezca, pero si usted está cerca del corazón de Dios y su corazón está cerca al corazón de Dios, eso es muy normal que suceda. Ese llamado de atención, esa vocecita, a veces es una voz, a veces es una sensación, a veces es una percepción, pero uno sabe que algo está mal, que algo no estuvo bien, que nos equivocamos de alguna manera. Es Dios llamando nuestra atención, es Dios diciéndonos, hey, ten cuidado, por ahí no es. Cuidado con venganza en lugar de justicia. ¿Sí? Lo que le pasó a David. No hizo nada, cortó un pedacito del manto. ¿Por qué cortó el pedacito del manto? Probablemente ya él en su corazón decía, bueno, si, si le muestro después que he estado tan cerca de matarlo y no lo he hecho, es evidente que no quiero hacerlo. Quizás sí lo planificó, pero aún el cortar el borde del manto le hizo sentir mal. Así como a veces decimos una palabrita que parece insignificante, pero nos hace sentir mal. Dios nos está mostrando que esa palabrita insignificante ha herido, ha lastimado, ha sido injusta. O esa actitud, o esa mirada, o esa forma, el tono en que contestamos, en que respondimos a alguien. Y sentimos en nuestro corazón que no estuvo bien. Exactamente lo que le pasa a David. Y como les digo, mientras uno está más pegado a Dios, esto suele pasar más frecuentemente. Porque Dios quiere que nuestros caminos sean rectos. Y cuando estamos por salirnos del camino, llama nuestra atención. No necesariamente nos llama la atención, que ya es otra cosa, sino que llama nuestra atención como una voz de alerta, como un hey, momentito, ten cuidado, cuidado con eso, cuidado con tropezarte, mira bien, es una pausa, espera un poquito, mejor cierra la boca. ¿Qué pasó después? Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ojo, David ya había sido ungido para ser rey, pero Saúl, cuando Dios le dice que no estaba de acuerdo con él, en lugar de entregar la corona, que es lo que él debió haber hecho, se aferró al cargo. Prefirió el poder, prefirió usurpar el poder delante de Dios. Y en lugar de entregar la corona, se aferró al poder. No entregó la corona. Dios elige a David como rey, pero David no puede asumir ese reinado porque Saúl tiene la corona. Entonces aquí vemos a David, que fácil podría haber cortado la yugular a Saúl y asunto resuelto, y se convertía en rey legal. No lo quiso hacer por respeto a la autoridad. Y aquí vemos en David una enseñanza que para muchos de nosotros podría parecer, no sé, chino, otro idioma, algo difícil de entender. Pero no es así, porque David, que caminaba con Dios, que conocía a Dios,
sabía que las cosas con Dios no son así. Que Dios hace justicia a su tiempo, que Él se encarga de poner, de quitar, de sacar, de abrir camino, de cerrar camino, de abrir puertas, cerrar puertas. Él todo lo hace a su tiempo y a su tiempo es bueno. Pero cuando queremos ayudarle a Dios, nos metemos en problemas. Eso es lo que le pasó a Sara con su sirvienta Agar y Abraham. Por querer ayudarle a Dios, por querer apresurar las cosas. Metió en problemas y metió en problemas a la humanidad entera. El odio se llenó en buena parte del Oriente, bueno, en todo el Oriente Medio. Hay que engañarse. Y hay odio de siglos. El problema que hay ahorita en Gaza, Israel, empieza ahí. Si Sara no hubiera querido, si no hubiera buscado la manera de ayudarle a Dios, probablemente esa noticia y esa guerra y esa situación no existiría. Pero existe porque quiso ayudarle a Dios a su manera y la regó. Entonces, David sabe que así no son las cosas. Se empeora las situaciones cuando queremos ayudarle a Dios a hacer su voluntad. A Dios hay que dejarlo que haga su voluntad. Es Dios. Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe de qué manera. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y esperar en Él. Y por eso es que aquí David dice, me guarde Dios de que extienda yo mi mano. Guarde de hacer mi voluntad, de hacer justicia por mi propia mano. Sí, todos los pueblos del mundo, cuando las autoridades no hacen justicia, y bueno, no sé en qué país se hará justicia de verdad, la justicia de Dios es justicia, lo demás es un cuentito, a veces es un cuentito chino y a veces es un cuentazo, evidente, y no hay nada que hacer. La justicia de los hombres es así, es la razón de la sin razón, ¿sí? Pero hacer justicia, y cuando eso pasa, la gente quiere hacer justicia por su propia mano, y la empeora las cosas. Cosas no se resuelven por hacer justicia con la propia mano, se empeoran, es la verdad. Y David lo sabía. Seguimos. Así redimió David a sus hombres con palabras y no les reprimió, perdón, dice así, reprimió David a sus hombres con palabras. Porque ¿qué pasó allí? Los hombres de David seguro dijeron, oye, bueno, si usted no lo quiere hacer, lo hacemos nosotros. Fácil. Fue su culpa. Usted no quiso. Nosotros lo hicimos. Y él los reprimió. Les dijo, no. No es por allí la solución. No es por ahí por donde va a venir la solución. Dice, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, quedó frío, miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David ya era ungido rey, podía asumir el cargo porque Saúl no soltaba la corona. Pero sin embargo, David se comporta como si no fuera rey y hace reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Sabia pregunta de David a Saúl. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, Señor, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Ese rato Saúl debe haberse quedado helado. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú
y yo. Y aquí David hace algo importantísimo. Pone las cosas en manos de Dios, que es donde siempre tienen que estar. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Interesante, ¿no? Dice, yo no me voy a vengar, que Dios haga justicia. Que Dios me vengue si necesito ser vengado. Y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio en los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Miren que David tenía muy presente la palabra de Dios, el conocimiento que él podía tener hasta ese momento de lo que Dios era. Lo tenía muy presente y gobernaban su vida, y él hace referencia a uno de los proverbios. El impío saldrá la impiedad. Yo no soy impío, por tanto de mí no va a salir alguna. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? Aquí se exagera un poco David. No sé si es cuestión de traducción, no lo sé. Pero es una manera de hablarle a un rey que se cree por encima de Dios, que autoritario y todo. Es una buena manera. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez. No me importa cómo me mires tú. No importa si me ves como un perro muerto, como una pulga. Jehová Dios será juez. Y ojo que ante cualquier situación que sucede en esta tierra, va a llegar el día en que Jehová pues será. Y ahí no va a haber que mi amiguito fulanito, que a mí me dijeron, que a mí me engañaron, que pago un soborno y lo resuelvo. No. El rato que tengamos cada uno que pasar por el juicio, Dios será juez. Algunos tendrán a Jesús de defensor, otros no tendrán quien los defienda, y al costado estará el fiscal con cuernos, acusando y señalando, criticando. Si alguien es fiscal y me escucha, pues cuídese de no parecerse a ese personaje. Nada más dijo. ¿Sí? Porque el diablo acusa, pero acusa injustamente. Entonces, si un fiscal acusa injustamente, pues hijo de su padre, el diablo será. Porque no hay otra explicación. ¿Sí? Pero ese tribunal existe y va a funcionar y está funcionando. Y entonces todos vamos a tener que pasar por ahí. ¿Sí? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Qué está diciendo aquí David? Yo pongo las cosas en manos de Dios. Yo confío en Él y yo sé que Él a su tiempo hará lo que deba hacerse. Y Él será justo, y Él verá por mí y verá mi causa y me defenderá si necesito ser defendido, me corregirá si necesito ser corregido, me sustentará si necesito ser sustentado. Él es mi juez. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer siempre. Pero poner las cosas en las manos de Dios implica que nuestro corazón quede en paz. Porque si yo digo, pongo esto en mis manos, pero sigo preocupado, sigo enojado, sigo sin perdonar, sigo frustrado, sigo con ganas de vengarme, no estoy haciendo nada. Poner las cosas en manos de Dios es ponerlo todo en Dios y yo ya no tengo nada que ver. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Habían testigos ahí, ¿eh? Estaban los 3000 israelitas escuchando todo lo que pasaba. Y entonces Saúl tenía que hacer
su show también, y tenía que victimizarse un poquito. No es esta la voz tuya, hijo mío, David, ay, cuánto te amo, cuánto te quiero. Y alzó Saúl su voz y lloró. No sabemos si fueron lágrimas de cocodrilo o lágrimas de miedo. Yo diría más bien la segunda opción. Se sintió tocado porque nunca pensó que Dios lo iba a poner en manos de su enemigo literalmente y a oscuras. Terrible, como para no dormir, como para buscar una vela siempre y no quedarse a oscuras nunca más. Y dijo a David, más justo eres tú que yo. Bueno, algo tocó su corazón. Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Sí? Honesto. Algo pasó en su corazón. Y has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. La verdad es la verdad y es evidente. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Ahí Saúl está diciendo, si yo hubiera estado ahí y tú hubieras entrado, eras. Se acabó tu historia. Yo no hubiera perdido la oportunidad. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Miren lo que termina sucediendo cuando uno hace lo correcto. Hasta el enemigo te bendice. Aquí Saúl está bendiciendo a David. Le dice, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Lo está bendiciendo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, Saúl sabía. Es más, David era hijo, era esposo de su hija. Entonces podía ser el sucesor al trono sin la intervención de Dios, pero él sabía que Dios había ungido a David como rey. Y ahora, como yo entiendo que tú vas a reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, que es la voluntad de Dios, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Mire, aquí Saúl está diciendo algo, ojo, algo que es muy común en los dictadores, en aquellos gobernantes que se aferran al cargo. Les gusta cambiar la historia y manipularla. Claro, como tienen todo el poder y acumulan todo el poder, lo pueden hacer, entre comillas. Y aquí Saúl está prácticamente declarando sin querer, ahí se aplica el dicho del pez por la boca muere, declarando sin querer lo que él hacía o haría o lo que muchos reyes que se aferran o gobernantes que se aferran al poder hacen. Cambian la realidad por la mentira y cuentan historias falsas. Está diciendo ahí, por si acaso, si tú, yo sé que tú vas a ser rey, pero solamente te pido una cosa, no borres mi nombre, no borres mi nombre de la casa de mi padre, no borres mi nombre de la historia, no digas, ese rey fue una leyenda. Muchos reyes del pueblo de Israel han hecho eso y han intentado hacerle creer a la humanidad que David es una leyenda, que Salomón es una leyenda, que Moisés es una leyenda, que Jesús es una leyenda, típico de aquellos que manipulan porque tienen el poder para manipular. Entonces David juró a Saúl, le dijo, no, no te preocupes, yo no voy a borrar tu nombre, voy a destruir tu familia. Se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Cree usted que aquí terminó todo? No, terminó todo ese día, pero no terminó todo. Saúl siguió aferrándose al cargo, siguió persiguiendo a David, como lo vamos a seguir viendo. Pero lo importante aquí es lo que hizo David, que aún teniendo la posibilidad de hacer justicia por su propia mano, porque siquiera la historia le hubiera reclamado, pero él no estaba allí para aparentar,
ante la gente, sino estaba allí para honrar a Dios. Y sabía que de repente la gente no lo hubiera reclamado, de repente la historia no lo hubiera reclamado, pero que su actuar no hubiera sido el correcto y que hubiera traído problemas a largo plazo por querer ayudarle a Dios, por querer hacer justicia con su propia mano. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de David a evitar también. A querer hacer justicia con nuestra propia mano o a querer ayudarle a Dios a hacer su voluntad. Por eso es que tenemos que tomar decisiones sabias y en nuestras oraciones pedirle a Dios que nos ayude a hacer eso. David era una de esas personas, en los salmos están escritas hasta sus oraciones. Y hay más de un salmo donde él literalmente le pide a Dios que le corte la cabeza a sus enemigos. Pero después recapacita y dice, no, Señor, tú no eres así. Eso no te agrada a ti. Y recapacita y dice, Señor, perdóname, ayúdame. Tener paz a pesar de que mis enemigos están allí buscando destruirme. Es el asunto. Y nosotros tenemos que aprender y buscar a Dios para que nos enseñe. Quitar de nosotros todos esos sentimientos negativos que nos empujan a la venganza, que nos empujan a tomar la justicia por nuestras manos, que nos empujan a odiar, a enojarnos, a irarnos, a decir cosas duras, a manipular las cosas, a engañar, a envenenar a otros contra aquellos que nos hacen daño, porque esa es otra corriente muy humana y muy común. Tengo un enemigo y entonces hago que el mundo entero lo mire mal y enveneno a todos para que lo miren mal. Eso es tomar la justicia con la propia mano y vengarse cuando no nos corresponde a nosotros. El único que nos puede vengar si es que nos están haciendo injusticia es Dios. El único justo es Él. Él sabe que es justo en cada circunstancia y en cada situación. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Muchas veces el enemigo usará nuestras emociones, usará nuestros sentimientos y aún puede usar sin que se den cuenta, ojo, sin que se den cuenta a personas cercanas para envenenar nuestro corazón con deseos de venganza, con deseos de tomar la justicia con nuestras propias manos. Muchas veces, pero debemos ser conscientes que es el enemigo tratando de destruir nuestras vidas, tratando de engañarnos. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12 del 17 al 21. Más claro, solamente el agua. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, todos. No solamente delante de los que lo merecen, sino sobre todo delante de los que no lo merecen. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, es decir, nosotros no deberíamos tener problemas con nadie. No, pero que los demás friegan y hacen, ese es su problema de los demás, pero nosotros con ellos no. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No, pero es que es imposible estar con esta persona. Bueno, no has buscado a Dios respecto a ese problema, porque con Dios sí es posible. Ponte de rodillas, dile, Señor, no soporto a esta persona, me encantaría que le cortes la cabeza, o me encantaría que me des la posibilidad, así como David, de una cueva desierta donde nadie sabe y se acabó, yo no sé, y no hay testigos. No, Dios es testigo. Señor, permíteme eso, no, Señor, yo sé que eso a ti no.
Ayúdame a que lo que esta persona hace no me lastime, no me toque, no me cargue, no me moleste, no me incomode. Ayúdame a tener paciencia, ayúdame a soportar, ayúdame a entender, ayúdame a mirar a esta persona con misericordia, porque de repente su comportamiento es un clamor de que algo anda mal en su corazón y de repente está sufriendo violencia y por eso se comporta violentamente, de repente está sufriendo frustración y por eso se comporta de esa manera, de repente está herido su corazón y por eso hiere de la manera en que hiere. Ayúdame a ayudarle en lugar de criticarle, condenarle, juzgarle, señalarle y tratar de darle duro. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, hombres. No os venguéis vosotros mismos, no tomemos la justicia con nuestra propia mano. No es buena idea, en ningún caso, en ningún caso. Y yo sé que pueden haber casos, es que tú no sabes lo que me pasó y ese rato me nublé y ese rato quise dañar y rasguñé y aplasté y golpeé y jalé los pelos y no fue lo correcto. No debería. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No dejad lugar a la ira de Dios. Esa persona tiene que ser corregida o esas personas tienen que ser corregidas, que Dios lo haga. Cuando Dios diga y como Dios diga, no intentes ayudar. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si necesitamos ser vengados, que Dios se encargue. No seas tú, no seas tú. Y lo más triste es que Dios, que es justo y es juez, es buen juez, es el juez de jueces. Dios aplica los principios legales de manera radical. Ojo con esto, ¿eh? Mira lo que voy a decir. Hay un principio de justicia que se aplica siempre o se debe aplicar siempre. Lugares donde a propósito no se aplica nada. Y ese principio es que nadie puede ser juzgado, condenado por el mismo hecho dos veces. Nadie puede ser condenado por lo mismo dos veces. Entonces, mire lo que sucede. ¿Eh? Si usted toma la justicia por su mano, y cuando hablo de tomar la justicia por su mano, se agarra y le dice algo duro a esa persona que lo maltrató, se tomó la justicia por su mano, ya lo castigó con esas palabras duras, Dios ya no puede volverlo a castigar, aun aunque lo merecía, porque Dios no lo va a castigar dos veces. De repente el castigo que le tocaba a esa persona era complicadito, pero como usted le dijo sus verdades, e hizo justicia, ahí quedó, ya Dios no puede castigar. ¿Ya no? Por eso mejor es no tomar por las propias manos, dejar a Dios, Dios se encargue. No, pero que una vez hice eso y Dios terminó bendiciendo a esa persona en lugar de castigándolo. No sabes, no sabes lo que esa persona puede haber padecido, sufrido, enfrentado antes de aparentemente ser bendecido delante de tus ojos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, déjalo morir, dale de comer. Si tuviere sed, que se aguante, no, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Haciendo esto, lo estás poniendo en manos de Dios. Y Dios cambiará su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de mirar. Dios hará, porque Dios es justo y Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es juez. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal. Eso es exactamente lo que hizo David en esta historia. No dejó que lo malo lo venza, sino que venció lo malo con el bien. En lugar de tomar la justicia con sus propias manos, le perdonó la vida a su enemigo, al terrible rey Saúl. Entonces, aprendamos la lección. Mejor es aprender a perdonar y a pasar por alto las ofensas y a no dejarnos engañar por la ira, por el deseo de venganza, por las emociones, por la manipulación de los demás y dejar las cosas en manos de Dios, que es verdaderamente justo y que Él se encargue de hacer lo que debe hacer cuando a Él le parece y como a Él le parece, pero no cometamos el error de tomar la justicia con nuestras propias manos, porque lo mucho o lo poco que podamos hacer, Dios lo considera caso. Yo ya no puedo hacer nada más. Dios es verdaderamente justo, es el único que puede hacer justicia y hacernos. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que caminar en tu palabra, con caminos rectos, no siempre es fácil, Señor. Sobre todo en estas situaciones que hemos conversado hoy. No hay injusticia a nuestro alrededor. No, de repente nosotros mismos somos víctimas de esa injusticia. O vemos a nuestro alrededor como gente inocente es maltratada injustamente. Padre Santo, como gente con poder manipula la verdad para sembrar odios, sembrar divisiones, sembrar falsedad, para hacer quedar mal a alguien, pura maldad, por puro deseo de destruir. Todo eso es injusticia, Señor. Y cuando vemos eso, surgen sensaciones, situaciones, emociones, deseos, iras, frustraciones. Todo eso nos empuja a tomar la justicia por nuestras manos. Y hoy nos has mostrado que no está bien. Que cuando veamos una injusticia o seamos víctimas de esa injusticia o veamos a otras víctimas, en lugar de tomar la justicia por nuestra mano, corramos a ti. Enséñanos a hacerlo siempre. En lugar de permitir que eso hiera nuestro corazón, hacemos por alto la ofensa y corramos a ti. Corramos a ti para que tú nos libres de querer venganza, de querer tomar la justicia por nuestra mano. Que podamos poner esa circunstancia, esa situación y esas personas involucradas en tus manos, conforme a tu voluntad, conforme a tu justicia, conforme a tu misericordia, conforme a tu... De ahí lo que tú hagas o no hagas no nos incumbe, Señor. Pero lo que nos toca, no permitir que esas ofensas hieran nuestro corazón. No permitir que esa ira y ese enojo queden guardados en nuestro corazón, nos empujen a reaccionar de manera equivocada. Enséñanos a buscar el camino del perdón, Señor. Poner estas circunstancias en tus manos y a pedirte a ti nos ayudes a perdonar, a olvidar, a herir situación, que no se vuelva una carga, un estorbo, para que no se vuelva el centro de nuestros sueños, de nuestras pesadillas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, para que podamos seguir adelante
en paz, cogidos de ti. No perdamos el tiempo, Señor, tratando de hacer lo que nosotros no podemos. El único que puede hacer justicia siempre. Por eso te damos gracias. Padre bueno, sé tú tocando el corazón de cada uno de nosotros. Ponemos también en tus manos a nuestros familiares cercanos, Señor, nuestros amigos, vecinos, la comunidad, nuestro país, a nuestras autoridades, todos aquellos que imparten justicia en este país. Ponemos en tus manos porque solamente tú puedes abrir sus ojos, tocar sus corazones. Solamente tú les puedes mostrar que se equivocan cuando quieren tomar una decisión injusta. Solo tú puedes abrir sus ojos. Solo tú puedes hacerles notar que se están equivocando y darles la valentía para rectificar, para reconocer su error. Haz tu obra, Señor, pero sobre todo haz justicia en esta tierra tan necesitada de verdadera justicia. Padre, gracias por esta oportunidad. Quedamos, Señor, en tus manos. Pido bendición por cada hogar representado en esta reunión. De tú tocando nuestras vidas, como siempre lo haces, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu verdad y enséñanos a caminar por caminos de justicia, por caminos de paz. Enséñanos a esforzarnos lo suficiente para que mientras dependa de nosotros estemos en paz con ti y agradas. Quedamos en tus manos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.